En este problema nos entregan este triángulo, rectángulo, isósceles. Nos dicen que esta figura es un sector circular. Esta otra figura también es un sector circular. Nos dicen que la longitud de este segmento es igual a 1 centímetro. Y nos piden hallar la suma de las longitudes del arco DE y el arco EF. Si tenemos un sector circular, vamos a recordar que se cumple esta relación. La longitud de arco es igual a alfa por R. Alfa, medida del ángulo central del sector circular en radianes multiplicado por la longitud de su radio. Vamos a decir que la longitud de este arco DE es igual a L1 y la longitud de este otro arco es L2. Entonces vamos a hallar L1 más L2. Sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo y es isósceles, la medida de este ángulo es igual a 45 grados y la medida de este otro es igual a 45 grados. Si lo pasamos a radianes, vamos a tener aquí pi cuartos radianes. Y aquí igual. En este sector circular tenemos su radio. Vamos a decir que ese radio tiene una longitud igual a R. En este otro sector circular tenemos su radio. Vamos a decir que la longitud de ese radio es igual a R. Ahora hallamos L1 y L2 con esta fórmula. L1. Medida del ángulo central por la longitud de su radio. L2. Medida de su ángulo central por su radio. La longitud de su radio, R. Nos piden la suma. Factorizamos. Sabemos que la longitud de este segmento es igual a 1 centímetro, entonces R más R debe ser igual a 1 centímetro. Aquí tenemos 1 centímetro. 1 centímetro por pi cuartos es igual a pi cuartos centímetros. Y ahí tenemos la respuesta. En esta figura tenemos este sector circular grande y este sector circular pequeño. Nos dicen que el área de este sector circular pequeño es S unidades cuadradas y el área de esta región es igual a 3S unidades cuadradas. Nos entregan la longitud de este arco que es igual a 4 unidades y nos piden hallar la longitud de este segmento, del segmento OC, que le puse X. Entonces hay que hallar X. Si tenemos un sector circular y queremos hallar la longitud de su arco, vamos a usar esta fórmula. Alfa por R. Alfa es la medida del ángulo central que tiene que estar en radianes. Y si queremos hallar el área de este sector circular, usamos esta fórmula. 1/2 de alfa por R cuadrado. R, longitud del radio del sector circular. Para este sector circular grande, vamos a decir que la medida de su ángulo central es igual a alfa radianes. Y la longitud de su radio es igual a R. En este sector circular grande vamos a aplicar esta fórmula. La longitud del arco. La longitud del arco es 4 unidades, entonces voy a decir que 4 es igual a alfa por R. Medida del ángulo central alfa por la longitud de su radio, alfa por R. Ahora vamos a aplicar esta fórmula para el sector circular grande y para el sector circular pequeño. Vamos primero con el sector circular grande. El área del sector circular grande es igual a 4S. Eso es igual a 1/2. La medida del ángulo central alfa, longitud de su radio
r al cuadrado. De aquí obtengo r. Es igual a 4 entre alfa. R, que es 4 entre alfa, lo voy a reemplazar aquí. Aquí, al cuadrado. Cuatro s, un medio, por alfa. Aquí, 4 al cuadrado, 16. Alfa cuadrado. Simplificamos aquí. Alfa y alfa. 16 entre 2, 8. Tenemos 4s que es igual a 8 entre alfa. Simplifico, cuarta 1, cuarta 2. Entonces, s es igual a 2 entre alfa. Vamos a continuar hallando el área de este sector circular pequeño. S es igual a un medio por alfa y por la longitud de su radio al cuadrado. X al cuadrado. Este resultado vamos a reemplazarlo aquí. Alfa es 2 entre S por X al cuadrado. Simplificamos S, lo pasamos a multiplicar y vamos a tener S cuadrado igual a X al cuadrado. Como X y S son positivos, entonces X es igual a S. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos hablan de un sector circular donde la medida de su ángulo central es igual a 60 grados. Su área es 24 pi metros cuadrados. Y vamos a decir que la longitud de su radio es igual a r. Nos dicen que vamos a triplicar su radio. Entonces vamos a tener un nuevo sector circular donde la longitud de su radio es igual a 3r. Sabemos que 60 grados es equivalente a pi tercios radianes. Para este nuevo sector circular vamos a disminuir en beta radianes este ángulo central. Entonces vamos a tener pi tercios menos beta. Radianes. El problema nos dice que el área del sector circular nuevo disminuye un cuarto. Si disminuye un cuarto, entonces nos va a quedar 3/4 del área inicial. Simplificamos cuarta 1, cuarta 6. 6 por 3, 18. 18 pi metros cuadrados. Con esa información nos piden hallar beta, el valor de beta. Si tenemos un sector circular, podemos hallar el área de ese sector circular con esta fórmula. La medida de su ángulo central tiene que estar en radianes, multiplicado por la longitud de su radio al cuadrado, y todo entre 2. Vamos a aplicar esta fórmula para este sector circular. Su área es 24 pi metros cuadrados. Es igual a un medio por alfa por r cuadrado. Un medio, alfa, pi tercios, longitud de su radio, r al cuadrado. Aquí tenemos 6. 6 por 24, 144. Simplificamos pi y pi.
y esto es igual a r cuadrado. Como r es positivo, entonces r debe ser igual a 12. Como hemos trabajado en metros cuadrados, aquí el radio es 12 metros. Si r es 12 metros, aquí tenemos 3 por 12, 36 metros. Aplicamos esta fórmula para este sector circular. Su área es 18pi. Es igual a 1/2 por alfa. Alfa, medida de su ángulo central en radianes, es pi tercios, menos beta, multiplicado por la longitud de su radio al cuadrado, 36 al cuadrado. Lo puedo escribir como 36 por 36. Simplificamos, mitad 1, mitad 18. Aquí simplifico 18 y 18. Aquí tenemos pi entre 36. Aquí tenemos solamente esto, pi tercios menos beta. Entonces beta es pi tercios menos pi entre 36. Por 12 y por 12. 36. 12 por 3, 36. Restamos y obtenemos beta. 11 pi entre 36. Ahí tenemos la respuesta. En este problema nos hablan de un terreno que tiene forma de sector circular. Si decimos que la longitud de su radio es r, la longitud de su arco es l, la medida de su ángulo central es alfa radianes y el área de este sector circular es s. Nos entregan esta información. El perímetro de este sector circular es igual a 1500 metros. El perímetro es 2r más l. Nos piden hallar la longitud del radio de este sector circular si el área de este sector circular es máxima. Si tenemos un sector circular, podemos hallar la longitud de su arco y el área de ese sector circular. Alfa es la medida del ángulo central en radianes, r la longitud de su radio. Vamos a hallar el área de este sector circular. Usando esta fórmula, 1/2, medida del ángulo central, longitud de su radio al cuadrado. También vamos a hallar la longitud de su arco, alfa por r. Vamos a reemplazar alfa. Alfa es L entre R por R cuadrado. Simplificamos R y R. L por R entre 2. Ahí tenemos el área. Como el área es igual a L por R entre 2, vamos a reemplazar el equivalente de L. L es 1500 menos 2R. Multiplicado por R y todo entre 2. Multiplicamos R por 1500 entre 2. 750. R por menos 2R entre 2. Menos R cuadrado.
Esto lo podemos escribir de esta manera. Vamos a formar un binomio al cuadrado. $750 entre 2. 375. 375 al cuadrado. Agregamos y quitamos. Menos por menos es más. 375 al cuadrado. Menos todo esto. Aquí tenemos el binomio al cuadrado. Comprobamos el al cuadrado, el por el y por 2, negativo. Si queremos hallar el área máxima, este término debe ser 0. Entonces el área máxima es 375 al cuadrado, metros cuadrados. Y esto ocurre cuando este término es 0. Si este término es 0, todo lo que está dentro del paréntesis es igual a 0. Eso quiere decir que R es igual a 375 metros. Y ahí tenemos la respuesta.